La jornada escolar había llegado a su fin, pero Mariana no se movió de su lugar. Se quedó ahí, mirando a la maestra con ojos llenos de miedo y tristeza. «Maestra», dijo con voz temblorosa, «mi abuelo lo hizo otra vez. Hoy viene por mí y no quiero ir». El corazón de Lucía dio un vuelco, pero trató de mantenerse serena. «¿Qué hizo esta vez, mi niña? ¿Qué te hace?», preguntó, intentando calmar la situación. Mariana mordió el labio y evitó mirar a la profesora. «Cuando mi mamá duerme, él entra a mi cuarto. Dice que es un secreto, que si lo cuento, mamá se va a enojar conmigo. Tengo miedo, y me duele». La niña hizo una pausa, sus palabras flotaron en el aire, llenas de angustia. Lucía tomó aire profundamente, pero su rostro mostraba determinación. Acarició las pequeñas manos de Mariana, mirándola a los ojos. «Aquí estás a salvo. No voy a permitir que él se acerque a ti». Con una mano temblorosa, Lucía sacó su celular y, con voz baja, contactó a la policía. Explicó la situación en detalle y pidió que enviaran una patrulla de inmediato. Aseguraron que mantuviera a la niña segura y que no la dejara ir con nadie hasta que llegaran los padres o las autoridades competentes. «¿Vas a quedarte conmigo?», preguntó Lucía con suavidad. Mariana asintió, pero la tensión seguía reflejada en su rostro. «No quiero ir con él», repetía una y otra vez, casi al borde de las lágrimas. Lucía la abrazó, la rodeó con protección y la hizo sentar detrás de su escritorio como si el pequeño espacio fuera una fortaleza. Minutos más tarde, un olor a loción fresca llenó el aire. Lucía lo reconoció al instante, era el abuelo. Rogelio apareció en la puerta, con una sonrisa forzada. «Buenas tardes, maestra», dijo con tono suave, pero que ocultaba algo más. «Vengo por mi nieta», añadió, extendiendo los brazos como si todo fuera normal. Lucía se levantó con firmeza y se interpuso entre él y la niña. «Hoy, la salida es solo con los padres», afirmó, sin titubeos. «Es el protocolo de la escuela». La sonrisa de Rogelio desapareció al instante, y sus labios se tensaron. «Mi hija me pidió que viniera». «Siempre la recojo, no pasa nada», replicó él con un tono despectivo. Mariana apretó el cuaderno contra su pecho, con una mirada llena de terror, negó con la cabeza. «No quiero ir. Abuelo, no quiero». La directora, Carmen, apareció en el pasillo, visiblemente nerviosa. Se acercó a Rogelio. «¿Podemos hablar un momento, señor Rogelio?», sugirió, tratando de calmar la situación. «¿Hablar de qué?», respondió el impaciente. «Me voy a llevar a la niña y ya está». Lucía no cedió. «Ella me contó algo muy grave, algo que no podemos ignorar». Su voz era firme, aunque en su interior sentía la tensión crecer. «Hasta que todo se aclare, no dejaré que salga de aquí». Rogelio, encolerizado, dio un paso hacia ella, pero Lucía lo bloqueó. «No la vas a llevar», dijo con seguridad. «Ya llamé a la policía. Ella se quedará aquí hasta que lleguen los responsables». Rogelio entrecerró los ojos y se inclinó hacia Lucía, hablando en un susurro cargado de amenazas. «No sabes con quién te estás metiendo, maestra. Te vas a arrepentir», murmuró, pero Lucía no se movió. Su resolución era más fuerte que su miedo. De pronto, el sonido de un radio policial interrumpió la tensa conversación. 2 oficiales uniformados entraron al aula, evaluando la situación de inmediato. La niña, oculta detrás del escritorio, la maestra firme en su puesto, la directora visiblemente tensa, y Rogelio con el rostro marcado por el enojo. «Buenas tardes», dijo el oficial principal, con voz autoritaria. «Recibimos una llamada sobre una posible situación de riesgo con una alumna». Rogelio, en un intento desesperado por tomar el control, levantó el mentón con arrogancia. «Esto es un absurdo. Soy el abuelo. Vine a recogerla como siempre lo hago. Esta maestra está inventando todo esto». Carmen, nerviosa, trató de intervenir. «Sí, oficiales, el señor Rogelio siempre viene a recogerla. Tal vez se trate de un malentendido». Lucía, sin vacilar, repitió lo que había dicho antes. «No es un malentendido. Mariana vino a buscarme y me contó cosas muy graves sobre su abuelo». Su voz era firme, pero su corazón latía con rapidez. «Pedí ayuda porque no podía arriesgarme». Los 2 policías se miraron brevemente. El más joven se acercó a Mariana, se agachó a su altura, buscando conectar con ella de manera tranquila. «Hola, pequeña. ¿Cómo estás? ¿Te gustaría irte con tu abuelo ahora?» Mariana negó con la cabeza con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro. «No quiero ir», respondió, con una voz firme y decidida. «No quiero». Rogelio, al ver que su poder sobre la niña comenzaba a desmoronarse, trató de restarle importancia a la situación. «Los niños dicen cosas cuando están asustados. Es todo culpa de la maestra Rosa. Mi hija me confía a la niña todos los días, no pasa nada», insistió. Uno de los oficiales levantó la mirada y respondió:
Vamos a contactar a los padres ahora mismo. Mientras tanto, la niña no se va con nadie. Rogelio se mostró aún más indignado. «Me van a tratar como un criminal delante de mi nieta», gritó, el rostro rojo de rabia. «Don Rogelio», respondió el oficial con calma, «hasta que se aclare todo, la prioridad es la seguridad de la niña». Lucía sintió un pequeño alivio al escuchar estas palabras, pero no bajó la guardia. Rogelio la miró con furia, sus ojos llenos de amenazas. Al salir del aula, los otros padres y empleados de la escuela observaron la escena, asombrados, mientras la directora intentaba defenderlo. Rogelio, acompañado por los policías, seguía gesticulando, incapaz de contener su furia. La incertidumbre seguía en el aire, pero por fin la niña estaba a salvo. Mariana se aferraba a la mano de la maestra, con los ojos hinchados por tanto llorar, mientras la tensión en el ambiente se palpaba. Los oficiales permanecían firmes, vigilando cada movimiento, asegurándose de que la niña no se fuera con nadie hasta que llegaran los padres. Pocos minutos después, Esteban llegó corriendo, aún con el sudor de su trabajo en la frente. Rosa llegó casi enseguida, con el rostro visiblemente preocupado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Esteban, mirando a su hija, a Rogelio y luego a los policías, intentando comprender la situación. «Vamos a hablar en su casa», respondió uno de los oficiales con tono firme. «Necesitamos evaluar el entorno y hablar con los responsables de la niña». Y, sin más, todos se encaminaron juntos, escoltados. Rogelio caminaba en silencio, con la mandíbula apretada, como si la situación lo incomodara profundamente. Mariana, por su parte, se mantenía pegada a Lucía, como si fuera su único refugio. La patrulla se detuvo frente a la casita familiar, un lugar que parecía a simple vista tranquilo, con flores algo descuidadas en el jardín, las cortinas cerradas y el aire impregnado por el olor a comida. Sin embargo, la tensión que venía desde la escuela los había seguido hasta ahí. Rosa abrió la puerta rápidamente. Su rostro palideció y sus ojos denotaban ansiedad. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando primero a Esteban, luego a su hija y finalmente a los oficiales. «¿Por qué todo este alboroto?», comenzó Rogelio, con un tono que rozaba la indignación fingida. «Esta maestra está inventando cosas. Dijo que no podía recoger a mi nieta. Hasta la policía llamó. ¿Puedes creerlo?», agregó con desdén, buscando apoyo en Rosa. La mirada de la mujer se cruzó con la de Lucía y los oficiales. Estaba tan agitada que no sabía qué decir. «Mi papá siempre me ayuda», dijo Rosa, intentando dar una explicación. «Sin él, no podría trabajar. Siempre recoge a Mariana». Lucía, respirando profundamente para calmarse, respondió: «Entiendo su sorpresa, señora, pero Mariana me dijo que no quería irse con su abuelo». Relató cosas que no podía ignorar. «Necesitaba llamar a las autoridades», agregó, con la voz firme pero tensa. Rosa miró a su hija, que seguía abrazada a la pierna de Lucía, sin emitir palabra. «Mariana, ¿es cierto esto?», preguntó Rosa, su voz temblorosa. La niña no respondió, solo escondió la cara en el vestido de Lucía, dejando que las lágrimas hablaran por ella. Esteban, observando desde atrás, dio un paso al frente. «Rosa, ¿no ves que tiene miedo?». «Esto no es normal», exclamó con preocupación, pero Rosa, desconcertada, intentaba justificarse. «Esteban, por favor, es una niña». «Tal vez lo ha entendido mal», dijo Rosa, evitando la mirada de su esposo mientras intentaba calmarse. «Papá nunca le haría daño». «Nunca», insistió Esteban, elevando la voz mientras miraba a su suegro. «Entonces, ¿por qué está así?», replicó Esteban, con dureza en su tono. Fue en ese momento que los policías intervinieron. «Necesitamos levantar un reporte. La niña será escuchada en el momento adecuado, con el acompañamiento de profesionales», dijo uno de ellos con seriedad. «Mientras tanto, pedimos que no se quede sola con el abuelo hasta que se realice una evaluación», agregó el otro oficial. Rogelio levantó las manos con un gesto de falsa calma. «Claro, oficiales, entiendo. Pero les pido que no destruyan la confianza que mi nieta tiene en mí. Soy el que más la cuida cuando los padres no pueden. Soy el pilar de esta familia», dijo, con un tono de abuelo ejemplar, aunque su mirada era fría y calculadora. Rosa, asintiendo levemente, parecía querer creer en cada palabra de Rogelio. «¿Ven? Él es el pilar de la familia. Sin él, no sé qué haríamos», dijo casi entre lágrimas, aferrándose a esa idea. Esteban, cruzando los brazos, miró fijo a su suegro. «Tal vez ya sea hora de descubrir qué realmente sucede en esta casa», dijo con firmeza. El reporte fue levantado. Cuando los oficiales se retiraron, prometiendo regresar, el silencio en la casa se volvió pesado. Mariana, al fin, se abrazó a su mamá, pero sus ojos no dejaban de buscar a Lucía, como si necesitara su protección más que nunca. Antes de irse, Lucía se inclinó hacia Mariana y le susurró al oído: «Voy a seguir cerca de ti, no vas a estar sola».
Desde el otro lado de la sala, Rogelio observaba en silencio, con una sonrisa que no lograba ocultar la falsedad de sus intenciones. 2 días después del episodio en la escuela, la policía llevó a Mariana a un centro especializado para que diera su declaración. El edificio era sencillo, con paredes decoradas con dibujos infantiles, juguetes esparcidos por el suelo y estanterías llenas de libros para niños. Sin embargo, nada lograba disimular el peso de lo que Mariana estaba a punto de decir. Lucía esperó en el pasillo, nerviosa, caminando de un lado a otro. Sentía que toda la carga de la situación recaía sobre ella. Más adelante, Rosa y Esteban esperaban en silencio, cada uno con sus propios pensamientos, uno hundido en la confusión, el otro en la incredulidad. Rosa, con el rostro cansado y los dedos temblorosos, no dejaba de jugar con la argolla de su anillo. Esteban, en cambio, tenía los brazos cruzados, la mandíbula tensa, incapaz de ocultar la desconfianza. Rogelio, como era de esperar, no apareció. Su ausencia era tan calculada como la imagen de hombre respetable que intentaba mantener. La psicóloga, que dirigiría la sesión, abrió la puerta y llamó a Mariana. La niña entró lentamente, con la cabeza agachada, mientras la psicóloga, con tono suave, le ofreció hojas y lápices de colores. «Puedes dibujar lo que quieras, Mariana. Aquí estás segura», dijo la psicóloga con amabilidad. Mariana permaneció en silencio durante varios minutos. Luego, comenzó a dibujar una cama, una puerta y una figura masculina demasiado grande junto a la cama pequeña. La psicóloga observaba en silencio, sin interrumpirla. Finalmente, le preguntó, con suavidad, «Me contaste que no querías ir con tu abuelo. ¿Por qué?» Mariana dejó caer el lápiz por un momento, respiró profundamente y, con voz temblorosa, respondió, «¿Por qué entra a mi cuarto cuando mi mamá está dormida?» La psicóloga no reaccionó de inmediato, solo hizo un gesto para que continuara. «¿Y qué pasa cuando él entra?», preguntó la psicóloga. Mariana desvió la mirada y apretó la hoja hasta arrugarla. «Dice que es un secreto, que si lo cuento, mi mamá se va a enojar conmigo», susurró. El silencio en la sala se volvió insoportable. Esteban cerró los ojos, con la respiración entrecortada. Lucía, que estaba esperando afuera, sintió como si sus piernas temblaran, pero no dejó de estar allí para apoyar a Mariana. Rosa, en cambio, negaba con la cabeza, como si quisiera borrar esas palabras del aire. «Los niños a veces inventan cosas. Se confunden entre el sueño y la realidad», murmuró Rosa, con una voz débil, intentando aferrarse a la idea de que todo era solo una confusión. La declaración de Mariana terminó con cuidado. La psicóloga anotó, «Existen señales consistentes de riesgo, pero aún no hay pruebas directas suficientes para apartar a Rogelio de inmediato». El proceso había comenzado y requería tiempo. Al salir del centro especializado, Esteban no pudo evitar enfrentarse a su esposa con una mirada llena de frustración. «¿Vas a seguir diciendo que todo esto es inventado, que todo lo que dijo Mariana es producto de su imaginación?», preguntó con voz tensa. Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, desvió la mirada, casi incapaz de soportar la carga emocional. «No puedo creerlo», murmuró, como si intentara convencerse a sí misma de que todo era un mal sueño. «Es mi papá, Esteban, mi papá», replicó Rosa, intentando defenderlo con desesperación. Esteban no respondió, se limitó a observar a Mariana, que caminaba de la mano de Lucía, aferrada a ella como si fuera su único salvavidas, su único refugio en todo este caos. A la mañana siguiente, Lucía caminaba hacia la escuela con la mente enredada en las palabras de Mariana. La imagen de la niña diciendo «entra a mi cuarto cuando mi mamá está dormida» no dejaba de atormentarla. Sabía que debía actuar, pero también era consciente de que cada paso que daba aumentaba la tensión dentro de la misma comunidad escolar que ya estaba dividida por lo que se había dicho. Poco después, Rosa llegó a la entrada de la escuela para dejar a su hija. Su rostro reflejaba agotamiento, sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Lucía, al verla, se acercó con cuidado, pero sin esconder su firmeza. «Rosa, necesitamos hablar. Lo que Mariana contó no puede ignorarse. Ella está mostrando señales claras de sufrimiento», dijo con voz decidida. Rosa respiró profundamente, conteniendo la furia. «Maestra, usted se está dejando llevar. Mariana es solo una niña. Dice cosas que no entiende. Don Rogelio siempre la ha cuidado, siempre ha estado ahí para ella. Yo dependo de él, ¿entiende?», respondió, con la voz temblorosa y una mezcla de miedo y negación. «Y ahora usted está poniendo a todos en su contra», agregó, sin poder contener las lágrimas. «No estoy en contra de nadie, Rosa. Estoy del lado de tu hija», contestó Lucía, con la voz cargada de sinceridad. «¿Viste cómo reaccionó? Ella tiene miedo. No es invención», insistió, manteniéndose firme. Rosa, al escuchar esto, se giró bruscamente, señalando a Lucía con el dedo. «Usted está inventando todo». Le llenó la cabeza de historias.
Mi papá jamás le haría daño. Yo lo conozco, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba por el shock. Las voces levantadas atrajeron la atención de algunos padres que aún estaban en el patio. En ese momento, la directora Carmen apareció, intentando controlar la situación con una sonrisa forzada. Mantengamos la calma, por favor, maestra Lucía. No es apropiado discutir estos temas aquí, en la entrada de la escuela, dijo, tratando de poner orden. Lucía, aunque sintió el golpe, enderezó los hombros y no cedió. Directora, la alumna está en riesgo. La policía ya fue avisada. No podemos seguir ignorando lo que está pasando, dijo, con la mirada fija y la voz segura. Carmen la interrumpió con autoridad, como si intentara restarle importancia a lo que ocurría. Lo que no podemos hacer es manchar la reputación de la escuela con acusaciones sin pruebas. Ya hay policías involucrados, ya hay reportes hechos. Nuestro papel ahora es proteger la imagen de la institución y seguir trabajando, dijo con frialdad. Proteger la imagen, replicó Lucía, con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Y quién protege a la niña? Rosa aprovechó la intervención de la directora para apoyarse en ella. ¿Lo ve? Hasta la directora lo sabe. Usted está exagerando. Es maestra, no investigadora, dijo, como si intentara cerrar el tema, convencida de su propia versión. Lucía sintió como la rabia comenzaba a subirle por todo el cuerpo, pero se mantuvo firme. Miró a Mariana, que se escondía detrás de la falda de su madre, con los ojos llenos de lágrimas. Fue en ese momento cuando la decisión de seguir luchando se renovó. Podían intentar callarla, podían dudar de ella, pero no iba a rendirse. Mariana había confiado en ella, y no la dejaría sola. El silencio cayó con fuerza sobre la entrada de la escuela. Rosa, sin decir una palabra más, jaló a su hija del brazo y entró al edificio con la cabeza agachada, evitando mirar a nadie más. Lucía se quedó parada, respirando profundo, mientras Carmen la miraba con cierto desdén antes de llamarla para hablar en la dirección. El conflicto apenas comenzaba, pero ya estaba claro que Lucía no se detendría, no importaba cuántos estuvieran en su contra. Esa noche, la casa de Esteban y Rosa se sumió en un silencio inquietante. Esteban, acostado en su cama, no podía encontrar paz. Algo dentro de él, algo que había despertado esa misma tarde, no lo dejaba tranquilo. Las palabras de su hija resonaban en su cabeza: entra a mi cuarto cuando mi mamá está dormida. Sabía que Mariana no era de las que inventan historias, mucho menos de las que lloran por cualquier cosa. Se volteó en la cama, mirando a Rosa, que dormía profundamente, buscando en el sueño una salida a la realidad que no quería enfrentar. Esteban suspiró y se levantó en busca de algo de agua, pero en ese momento escuchó un leve ruido en el pasillo. Era casi imperceptible, pero suficiente para que el miedo recorriera su cuerpo. Caminó despacio, sin hacer ruido, con los pies descalzos, evitando que el piso de madera crujiera. Se acercó al cuarto de su hija. La puerta estaba entreabierta. Y ahí, parado en la oscuridad, como una sombra, estaba Rogelio. Esteban se detuvo un momento, observando en silencio. Su corazón latía con fuerza. No puede ser, pensó, tratando de entender qué estaba haciendo allí. Rogelio, al darse cuenta de su presencia, se giró lentamente, acomodando la cobija de Mariana en su brazo. Ah, Esteban, solo estaba tapando a la niña. Se mueve mucho en la noche y la cobija se cae. No quiero que se resfríe, dijo, con una sonrisa forzada. Esteban entrecerró los ojos. A las 2 de la mañana y sin avisar a nadie, pensó, pero no dijo nada. Rogelio forzó una sonrisa y añadió: suele pasar, sabes. Los viejos tenemos el sueño ligero. Me preocupo por mi nieta. Esteban, sin decir una palabra más, miró rápidamente hacia el interior del cuarto. Mariana estaba acostada, inmóvil, como si hubiera sentido la presencia de alguien y hubiera decidido fingir que dormía. El pecho de Esteban ardía de rabia, pero no quería despertar a la niña con una discusión. El ambiente estaba cargado de tensión, y algo en su interior le decía que ya nada volvería a ser igual. Esteban, con la mirada fija, le dijo a Rogelio: está bien, pero la próxima vez avisa. No quiero sorpresas en mi casa. Rogelio, con esa sonrisa que nunca dejaba de parecer falsa, asintió y se dirigió al cuarto de visitas. Esteban permaneció unos segundos más en la puerta del cuarto de su hija, observando cómo su pequeño cuerpo se acurrucaba bajo la cobija, su rostro vuelto hacia la pared, ocultando lo que claramente no quería mostrar. Esteban deseaba entrar, abrazarla, consolarla, pero un miedo profundo lo detuvo. Temía que su intervención solo empeorara el dolor y la angustia que Mariana ya cargaba. Volvió a la recámara, pero el sueño le fue esquivo esa noche. Se quedó acostado, los ojos abiertos en la oscuridad, cada sonido de la casa retumbando en su mente con una intensidad anormal. Algo profundamente malo estaba ocurriendo bajo su techo, y desde esa noche, Esteban sabía que no volvería a descansar en paz.
Al día siguiente, Lucía notó que Mariana se encontraba aún más retraída. La niña evitaba el recreo, se mantenía en el salón, mirando fijamente la puerta, como si estuviera esperando a que alguien la tomara por sorpresa. Durante la actividad de artes, mientras los demás niños dibujaban árboles, casas y animales, Mariana permaneció callada, moviendo lentamente el lápiz sobre el papel. Al final de la clase, cuando los demás entregaban sus trabajos, ella se acercó a Lucía, con la cabeza agachada y la voz apagada. «Maestra, es para usted, pero no se lo enseña a nadie», susurró, extendiendo una hoja doblada en 4. Lucía, sorprendida pero sin mostrarlo, abrió lentamente el dibujo. El trazo era simple, pero lo que plasmaba en el papel tenía un peso mucho mayor que las figuras infantiles que la mayoría de los niños solían dibujar. Se veía una cama pequeña, una puerta abierta, y al lado, una figura masculina. Lo que más llamaba la atención era la mirada del hombre en el dibujo, 2 puntos negros tan intensos que casi rompían el papel. «Mariana, ¿ese hombre del dibujo es el mismo del que me hablaste?», preguntó Lucía con suavidad, sin querer presionarla demasiado. La niña asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Él se queda ahí parado», dijo apenas en un susurro, como si temiera que alguien pudiera oírla. Lucía tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de Mariana. Guardó el dibujo en una carpeta con cuidado y la abrazó suavemente, sin decir nada más. La acompañó de regreso al salón, intentando transmitirle algo de seguridad en medio de todo el caos. En cuanto tuvo un breve receso, Lucía corrió hacia la comisaría, con el dibujo en mano, para entregárselo a los investigadores. El agente que la atendió observó el dibujo durante unos segundos, antes de levantar la vista. «Maestra, sabemos lo grave de la situación, pero legalmente aún es débil. Los niños dibujan lo que imaginan, y eso se puede interpretar de varias maneras. Pero este dibujo no es solo eso, es un complemento de lo que ya nos dijo la niña», explicó el agente, con tono profesional. «La niña está aterrada», insistió Lucía, con la voz cargada de desesperación. El policía anotó la información en el informe, sumándola al historial del caso. «Lo vamos a registrar, claro. Esto servirá como refuerzo para las medidas de protección, pero para algo más firme necesitamos pruebas directas, testimonio clínico, peritajes, un flagrante», explicó con seriedad. Lucía salió de la comisaría con la carpeta vacía, sintiendo una impotencia creciente. Sabía que estaba en el camino correcto, pero que aún no era suficiente. Y con cada día que pasaba, Rogelio seguía caminando libremente, como si nada estuviera ocurriendo. Esa tarde, Rogelio apareció en la escuela, con su postura imponente, como siempre. Saludó a la directora Carmen con una amabilidad que no correspondía a la tensión del momento, pero no se atrevió a acercarse a Lucía, aunque su mirada le lanzó un mensaje claro: «Nada me va a detener». Lucía, al observarlo desde lejos, sintió como el miedo crecía en su pecho. Rogelio estaba jugando su propio juego. En casa, la cena fue tan silenciosa como todas las noches de esa semana. El aroma del arroz recién hecho y la carne guisada llenaba la casa, pero nadie parecía tener apetito. Rosa se esforzaba por mantener la rutina, poniendo los platos y cubiertos como si el simple acto de servir la comida pudiera borrar la tensión de los últimos días. Mariana se sentó en silencio, los hombros caídos, mirando su plato vacío. Rogelio salió del cuarto de visitas acomodándose el saco, y Esteban ya estaba sentado a la mesa, con el rostro serio. «Vamos a cenar en paz, por favor», pidió Rosa, intentando forzar una sonrisa. Rogelio se sirvió primero, como era costumbre, y luego corrió su silla más cerca de Mariana. La niña se encogió, pero no dijo nada. Esto fue suficiente para que Esteban perdiera la calma. «Rosa, ¿no ves cómo reacciona cada vez que él se le acerca?», dijo, señalando a su hija con el dedo. Rosa suspiró, dejando la cuchara en el plato. «Esteban, no empieces», dijo, intentando evitar la discusión. «Estás viendo cosas donde no las hay», respondió Rosa, con tono evasivo, mientras Esteban insistía. «¿Viendo cosas?». Ella misma lo dijo en su declaración. Dijo que él entra a su cuarto de noche. «¿Tú crees que es un invento?», replicó Esteban, con la voz llena de indignación. Rogelio levantó la mano con gesto autoritario, interrumpiendo la discusión. «Mira, muchacho, ya estoy cansado de esto», dijo con una sonrisa despectiva. «La niña sueña, dice tonterías y tú usas eso para atacarme. Desde que entraste a esta familia, parece que tu único gusto es enfrentarte conmigo», agregó, con tono desafiante. Esteban golpeó la mesa, su paciencia al límite. «No mientas, Rogelio. Yo te vi en el pasillo esa noche. No intentes convencerme de que estabas tapando a la niña». «No». A las 2 de la mañana, Mariana comenzó a temblar, las lágrimas cayendo en silencio. Rosa, nerviosa, se levantó rápidamente. «Basta, Esteban, te estás volviendo loco. Es mi papá. Siempre nos ayudó, siempre estuvo cuando lo necesitábamos.
Y ahora quieres convertirlo en un monstruo. Yo quiero proteger a nuestra hija, gritó Esteban, con la sangre hirviendo en su cuerpo. Rogelio, aprovechando la ocasión, se inclinó hacia adelante en su silla, mirando a Rosa con una sonrisa venenosa. Mira, Rosa, el problema no soy yo. El problema son los celos de tu marido. No soporta que todavía confíes en mí. Tiene miedo de perder su lugar en su propia casa. Las palabras de Rogelio fueron como cuchillos. Rosa, atrapada entre la confusión y la desesperación, dudó. Esteban, rojo de rabia, apenas pudo contenerse. «Cobarde», murmuró, casi sin poder creer lo que escuchaba. Esteban dio medio paso hacia adelante, pero se detuvo, sintiendo como la ira lo consumía. «Manipulas hasta a tu propia hija», dijo, con un tono lleno de desprecio. Rogelio rió bajo, con una calma falsa. «¿Manipular? Yo soy el único que de verdad se preocupa. Tú llegas tarde, nunca estás presente. ¿Quién le cuenta cuentos a Mariana antes de dormir? ¿Quién la recoge en la escuela? ¿Quién la cuida cuando tú no puedes? Yo. Siempre yo». Las lágrimas de Mariana caían sin ruido, resbalando por su rostro, mientras ella miraba su plato vacío. Quería gritar, pero el miedo la mantenía paralizada. Rosa, incapaz de soportar más, sujetó el brazo de su esposo. «Esteban, para. Estás destruyendo nuestra familia con esas acusaciones». Esteban la miró incrédulo. «No soy yo, Rosa, es él. Pero tú todavía no lo quieres ver». La cena terminó en un silencio cargado de dolor. Rogelio volvió a comer con calma, como si hubiera ganado otra batalla, mientras Esteban, con el corazón lleno de rabia, sabía que no descansaría hasta desenmascarar a su suegro. Los días posteriores a esa cena fueron igual de agitados. En la escuela, Lucía comenzó a notar un automóvil gris estacionado al frente, observándola con demasiada frecuencia. La mirada que sentía siguiendo cada uno de sus pasos le helaba la sangre. Una mañana, encontró un sobre sin remitente dentro de su cajón. Al abrirlo, un olor a tabaco la envolvió. El mensaje era claro. «Deja de envenenar la cabeza de mi nieta. Los maestros que se meten donde no deben terminan solos». Lucía sabía exactamente de quién venía. Ese mismo día, el teléfono del salón sonó fuera de horario. Contestó, pensando que sería algún padre atrasado, pero al otro lado, una voz grave le dijo: «Cuídese, maestra. Los niños hablan de más, pero los maestros también pueden aprender a quedarse callados». Lucía colgó rápidamente, con el corazón acelerado. Las manos le sudaban, pero su decisión estaba clara. Iba a registrar todo en la comisaría, no iba a dejar que esta pesadilla continuara en silencio. Lucía había mostrado la nota y relatado las llamadas. El oficial que la atendió tomó nota con seriedad, asegurando que reforzarían el seguimiento del caso. «Desafortunadamente, las amenazas veladas son comunes en este tipo de situaciones», dijo el agente mientras continuaba con el registro. «Pero registre todo, hora, lugar, cualquier detalle que recuerde. Eso nos ayuda a armar el historial», agregó, guiándola en el proceso. Al regresar a la escuela, Lucía pensó que encontraría apoyo, pero pronto se dio cuenta de que estaba enfrentando resistencia. La directora Carmen la llamó a su oficina con el semblante cargado de preocupación. «Maestra, necesitamos hablar. Esta situación ya se está saliendo de control», le dijo, antes de continuar. «He recibido llamadas de padres preocupados, y la secretaría también está pidiendo explicaciones. Don Rogelio es muy conocido en la comunidad. Mucha gente lo respeta». Lucía, aunque sentía el peso de la situación, mantuvo su postura firme. «Directora, la niña está en peligro. Ella confió en mí, y no puedo ignorarlo», respondió con seguridad. Carmen suspiró, visiblemente molesta. «Usted no entiende», dijo con un tono de cansancio. «No podemos dejar que la imagen de la escuela se vea arrastrada por este escándalo. Es nuestra reputación la que está en juego. Le sugiero que se concentre en enseñar y deje la investigación a la policía». Lucía sintió que la rabia comenzaba a crecer en su pecho, pero se mantuvo firme. «Mi papel como maestra es proteger a mis alumnos. Si cierro los ojos ante esto, traiciono a esta niña», dijo con determinación. Carmen cerró la carpeta con fuerza, mostrando su frustración. «Entonces, aténgase a las consecuencias. No diga que no se lo advertí», advirtió, con una mirada fría. Lucía salió de la oficina con el cuerpo tenso, pero con la conciencia tranquila. Sabía que estaba sola en esta lucha, contra Rogelio, contra el miedo, incluso contra la propia dirección de la escuela. Pero, al recordar los ojos llorosos de Mariana, reafirmó su decisión. No retrocedería, costara lo que costara. Esa madrugada, la casa estaba sumida en un silencio denso. El reloj de la cocina marcaba casi las 3 cuando Rosa se movió en la cama. El sueño le era ligero, interrumpido por las pesadillas que la atormentaban desde la declaración de su hija.
Se volteaba de un lado a otro, intentando convencerse de que todo no era más que un malentendido, que su hija era demasiado pequeña para entender ciertas cosas. Pero, de repente, un ruido bajo la hizo contener la respiración. Un crujido en el piso del pasillo. Primero pensó que era Esteban, pero al estirar la mano notó que él dormía profundamente a su lado. El corazón de Rosa dio un brinco. Con cuidado, se levantó y caminó hasta la puerta del cuarto. Abrió una rendija, lo justo para ver la sombra de un hombre avanzando hacia el cuarto de Mariana. La luz de la lámpara del pasillo iluminaba la figura de Rogelio, que caminaba despacio, con pasos calculados. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda, y quedó paralizada, incapaz de aceptar lo que veía. Su propio padre, a quien siempre había defendido, caminaba hacia el cuarto de su nieta en medio de la oscuridad. Tragó saliva y caminó rápidamente, descalza, hasta alcanzarlo. «Papá», susurró, con la voz quebrada. Rogelio se giró sorprendido, pero pronto recompuso su expresión, con una sonrisa forzada, le respondió: «Rosa, no te asustes. Solo iba a tapar a la niña. Se mueve mucho, se destapa, ya sabes cómo es». Pero los ojos de Rogelio no correspondían al tono tranquilo de sus palabras. Eran duros, fríos, casi vacíos. Rosa nunca había reparado en esa mirada hasta ese momento. «A esta hora, sin avisar a nadie», insistió, con voz temblorosa. «Los viejos dormimos poco. Fui a ver a mi nieta, nada más». «Estás imaginando cosas», agregó, intentando pasar junto a ella. Rosa, con el corazón desbocado, bloqueó el paso de Rogelio. Miró rápidamente hacia la puerta entreabierta del cuarto de Mariana. La niña estaba encogida en la cama, fingiendo dormir, pero los hombros temblaban bajo la sábana. Fue en ese instante cuando todo se le vino encima. Lo que antes había parecido una exageración de su hija o una invención de la maestra, ahora estaba frente a sus ojos. Ya no había manera de negarlo. La sangre se le heló y la garganta se le secó. Tú no», balbuceó, incapaz de terminar la frase. Rogelio, acercándose, la miró con una sonrisa malévola. «Cuidado con lo que dices, Rosa, no sabes lo que hablas», dijo en voz baja, amenazante. Rosa dio un paso atrás, con las piernas temblorosas, su mente luchando entre el shock y la necesidad de actuar. Quiso gritarle a Esteban, pero la voz no le salió. Solo logró empujar a su padre de regreso al pasillo y cerrar la puerta del cuarto de su hija con fuerza. «No te acerques a ella nunca más», logró decir, con la respiración entrecortada. Rogelio la miró inmóvil unos segundos, luego soltó una sonrisa torcida. «No tienes idea del error que estás cometiendo», murmuró antes de volver tranquilamente al cuarto de visitas, como si nada hubiera pasado. Rosa, con el cuerpo temblando, se recargó en la pared, jadeando, tratando de procesar lo que acababa de vivir. Por primera vez, veía la verdad que se había negado a aceptar. La imagen de su hija llorando en silencio, pidiendo protección, se mezclaba ahora con el rostro frío de su propio padre. Entró al cuarto de Mariana, se sentó en la orilla de la cama y acarició su cabello. La niña abrió los ojos, llenos de lágrimas. «Mamá, él entró otra vez, ¿verdad?», susurró, con la voz quebrada. Rosa abrazó a su hija con fuerza, incapaz de responder. Las lágrimas caían sin control por su rostro. La negación que la había sostenido hasta ese momento se desmoronó de golpe. El mundo seguro que creía tener al lado de su padre ahora se desmoronaba frente a ella. En ese silencio roto solo por el llanto de la niña, Rosa entendió que nada volvería a ser como antes. Mientras tanto, Mariana, en su cama, no lograba dormir. Desde la noche en que su mamá sorprendió al abuelo en el pasillo, cada ruido parecía una amenaza. El crujido de un mueble, el chirrido de la madera, todo sonaba como pasos acercándose. Abrazada a la almohada, pensaba en lo que Lucía siempre le decía: «Aquí estás segura». Pero en su propia casa no había seguridad. El miedo superaba cualquier cosa. Sentía que si se quedaba allí, eso nunca tendría fin. Con las manos temblorosas, se levantó despacio, sacó su mochilita de debajo de la cama y se puso un suéter gastado. Abrió la ventana con cuidado y salió al patio, tratando de no hacer ruido. El corazón le latía con fuerza, pero sus pies parecían guiados por la urgencia de escapar. Las calles estaban desiertas, los postes de luz iluminaban tramos aislados de la banqueta y el viento frío de la madrugada hacía que le castañearan los dientes. Mariana caminaba rápido, mirando hacia atrás en cada esquina, temerosa de que el abuelo saliera de la oscuridad. Después de varios minutos, finalmente divisó la escuela a lo lejos, su única esperanza de encontrar un lugar seguro. La reja estaba cerrada. Mariana se acercó y comenzó a golpear con desesperación. «Ábranme, por favor, ábranme», gritaba con una voz quebrada, casi inaudible. El portero, don Joaquín, despertó sobresaltado de la silla donde había estado cabeceando. Se levantó lentamente,
Acomodándose los lentes, sin poder creer lo que veía, la pequeña Mariana, en pijama y con mochila, temblando de frío afuera de la escuela. «Niña, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó, abriendo la caseta de vigilancia. «¿Te escapaste de tu casa?». Mariana corrió hacia la reja, aferrándose a los barrotes con todas sus fuerzas. «Por favor, llame a la maestra Lucía. No quiero volver allá». Él entró otra vez. «Entró a mi cuarto», suplicó entre sollozos, con el miedo grabado en cada palabra. Las palabras de la niña desgarraron el corazón del viejo portero. Sin pensarlo 2 veces, tomó el teléfono de guardia y marcó el número de Lucía, que vivía cerca. «Maestra, perdón por despertarla, pero Mariana está aquí en la escuela». «Sí, ahora mismo, en plena madrugada. Dice que no quiere volver a su casa». Minutos después, Lucía llegó a la escuela, apresurada, con un abrigo encima del pijama. Al ver a la niña aferrada a la reja, no pudo evitar arrodillarse de inmediato. «Mariana», exclamó, mientras la tomaba en sus brazos. «Dios mío, ¿qué pasó?». Entró otra vez. «Ya no lo aguanto, maestra, no me mande de regreso», lloró la niña, entre sollozos. Lucía, con el corazón roto, respiró profundo y, sin dudar, sacó su teléfono. Llamó a la policía en ese mismo instante, buscando asegurar la protección de Mariana. «Habla la maestra Lucía. La alumna que denuncié está conmigo ahora en la escuela. Se escapó de su casa en la madrugada. Dice que el abuelo volvió a entrar en su cuarto. Necesitamos una patrulla de inmediato», dijo con firmeza. Mientras esperaban, el portero trajo una cobija y una botella de agua. Mariana se acurrucó en el regazo de la maestra, buscando consuelo, aunque el miedo seguía visible en su rostro. Cuando las luces de la patrulla iluminaron la calle, Lucía supo que no había marcha atrás. La huida desesperada de Mariana era la prueba viva de que la niña estaba en peligro real. Ya no había lugar para las dudas ni para la negación. Ni Rosa, ni Carmen, ni Rogelio podrían seguir diciendo que todo era producto de la imaginación. Mientras la policía se dirigía a la escuela, en la casa, la madrugada seguía siendo densa. Rosa despertó sobresaltada por el timbre insistente del teléfono. Era la policía, informando que su hija había sido encontrada sola en la escuela, llorando y pidiendo ayuda. La voz al otro lado del teléfono fue seca, directa: «Estamos llevando a la niña a la unidad. Usted debe presentarse de inmediato». El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. Corrió al cuarto de Esteban, que ya se despertaba por el ruido. «Mariana se escapó de la casa», dijo con la voz quebrada. Esteban saltó de la cama, sus ojos desorbitados de furia y desesperación. «Te lo advertí, Rosa. Te dije que ella corría peligro aquí adentro», dijo Esteban, con la rabia en su pecho, mientras se levantaba rápidamente. Antes de que Rosa pudiera responder, pasos firmes sonaron en el pasillo. Rogelio apareció en la puerta, con la misma postura imponente de siempre, acomodándose el pantalón de pijama como si fuera el dueño de la casa. «¿Qué son esos gritos?». La niña seguro volvió a hacer drama. «Regresará pronto. No hay motivo para tanto alboroto», dijo, restando importancia a la situación. Las palabras de Rogelio fueron como gasolina al fuego. Rosa, con la memoria fresca de la madrugada anterior, perdió el control. ¿Drama? Ella se escapó en plena noche, papá. 7 años sola en la calle. «Eso no es drama, es desesperación», gritó, sin poder contener la frustración. Rogelio intentó mantener el tono calmado, pero su voz ya mostraba impaciencia. «Rosa, siempre fuiste exagerada, desde niña. Ahora dejas que esa maestra te meta ideas en la cabeza», dijo, con tono despectivo. «No, papá», gritó Rosa, golpeando la mesa con la mano. «Lo vi con mis propios ojos. Lo vi entrar al cuarto de ella aquella noche. Vi el miedo en la mirada de mi hija». Esteban avanzó rápidamente, el rostro encendido de rabia. «¿Y ahora qué vas a decir?». «Que también era para taparla». «Eres un cobarde, Rogelio. Un cobarde que se esconde detrás de la confianza de su propia familia». El viejo respiró hondo, pero la máscara que había mantenido durante tanto tiempo se resquebrajó. La sonrisa paternal desapareció, dejando paso a una mirada oscura. «Cuidado con tus palabras, muchacho. Esta casa existe porque yo la mantengo. Si quiero, mañana mismo se quedan en la calle». Rosa lloraba, el cuerpo entero temblando. «No importa el dinero, no importa la ayuda, nunca más voy a dejar que te acerques a ella». «Nunca más», dijo, con la voz entrecortada, mientras sentía el peso de la verdad cayendo sobre ella. Rogelio, furioso, se acercó a su hija, señalando con el dedo. «Te vas a arrepentir de escupir en el plato que comiste toda tu vida. Sin mí no serías nada». Esteban empujó a Rogelio hacia atrás, rompiendo el último hilo de silencio. «Basta. Esa niña no es tuya. Y ahora la policía ya lo sabe». La tensión se apoderó de la sala.
Rosa sollozaba, recargada en la pared, como si todo el peso de la negación que había llevado durante tanto tiempo cayera de golpe. Rogelio, con el orgullo herido, golpeó la mesa con furia. «Están destruyendo esta familia», gritó, golpeando el puño cerrado. «Me están difamando». En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Esteban contestó, con la respiración acelerada. La voz del agente del otro lado fue firme y directa. «Señor Esteban, ya informamos al juzgado de menores. El DIF fue notificado. Necesitamos que la familia esté preparada». Esteban colgó lentamente, con la mirada fija en su suegro. «Ya llamaron al consejo. Se acabó, Rogelio. Ahora ya no es solo entre nosotros». El viejo guardó silencio unos segundos, luego esbozó una sonrisa torcida, sin vida, un gesto que no transmitía ni un atisbo de humanidad. Sin decir palabra, volvió al cuarto de visitas, dejando atrás el rastro de miedo y destrucción que finalmente comenzaba a salir a la luz. En la sala, Rosa se desplomó de rodillas, abrazándose a sí misma como si intentara contener el peso de una verdad insoportable. Esteban la ayudó a levantarse, pero sabía que ese enfrentamiento era apenas el inicio de una batalla mucho más grande. La familia ya estaba rota, y ahora entraba en escena la justicia. La mañana siguiente amaneció pesada, con un silencio tan denso que parecía asfixiar toda la casa. Poco después de las 8, una patrulla se detuvo frente al portón, acompañada de un coche del DIF. El sonido del timbre retumbó como una sentencia. Esteban abrió la puerta, su expresión cansada reflejaba todo el desgaste emocional del día anterior. Rosa estaba sentada en el sillón, pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar. Rogelio, por su parte, se mantenía en un rincón de la sala con los brazos cruzados, como un simple espectador, aunque todos sabían que él era el centro de la tormenta. Dos consejeros entraron mostrando la orden de protección emergente. La decisión era clara, Mariana debía ser retirada de inmediato del hogar hasta que avanzaran las investigaciones. La niña apareció en la sala, abrazada a su osito de peluche, con los ojos abiertos como platos, temerosos de lo que ocurriría a continuación. Al entender lo que pasaba, corrió hacia los brazos de su mamá. «No me dejes sola, por favor», sollozaba Mariana, aferrándose a Rosa con desesperación. Rosa lloraba en silencio, sin fuerzas para luchar contra la decisión tomada. Una consejera se agachó para hablar con la niña. «Mariana, no vas a estar sola. Vas a ir a un lugar seguro, con personas que van a cuidarte hasta que todo esté bien. Solo será por un tiempo, sí», dijo con voz dulce, tratando de calmarla, pero las palabras no lograron tranquilizar a la pequeña. Rosa, entre sollozos, intentó convencerla. «Hija, será mejor así. Es para protegerte. Mamá siempre va a estar cerca, te lo prometo». Esteban intervino, tragando su propio dolor para no aumentar el de la niña. «Escucha, mi amor, esto es para que estés segura. Confía en papá». Poco a poco, Mariana fue conducida al coche oficial, con la mirada perdida y el miedo aún reflejado en su rostro. En ese momento, Lucía apareció de sorpresa frente a la casa. Avisada por la policía, corrió hacia la niña y la abrazó con fuerza. «Eres muy valiente, Mariana. Yo seguiré aquí contigo», le dijo, tratando de brindarle algo de consuelo en medio de todo el caos. El coche partió, llevándose a la niña a un lugar seguro. Rosa se desplomó en lágrimas en el hombro de su marido. Rogelio, por su parte, solo rió de lado, murmurando palabras que solo Esteban alcanzó a oír. Pura actuación. «Pronto volverán a darme las gracias». En el albergue temporal, Mariana pasó por las primeras evaluaciones médicas. Los exámenes físicos mostraron marcas antiguas y discretas, pero compatibles con maltrato. Nada era concluyente por sí solo, pero el historial, los relatos y los indicios clínicos formaban un conjunto cada vez más sólido. En la evaluación psicológica, los especialistas notaron la ansiedad extrema, la dificultad para dormir y su tendencia a dibujar siempre lo mismo: una cama, una puerta abierta, una sombra masculina. El informe describió señales claras de trauma y un miedo específico dirigido a la figura del abuelo. Con estos hallazgos, el caso tomó un giro decisivo. El fiscal reunió los reportes y los envió a la Procuraduría de Menores. El discurso que antes parecía frágil comenzaba a transformarse en una acusación formal. El abuelo ejemplar quedaba cada vez más expuesto y los muros de silencio y negación que lo protegían ya no parecían tan sólidos. En la escuela, la noticia se propagó en murmullos. Carmen, preocupada, llamó nuevamente a Lucía. «Ahora esto se va a escalar de verdad. Te dije que no quería la imagen de la escuela metida en esto», reclamó Carmen con la voz tensa. Lucía respondió, con firmeza: «La imagen no importa. Importa la vida de una niña». Y por primera vez, Carmen no tuvo respuesta. Esa misma tarde, Esteban recibió la llamada oficial. La fiscalía ya evaluaba abrir un proceso penal contra Rogelio.
La casa que antes parecía sostenerse en el poder del patriarca ahora se convertía en el escenario de su colapso. Y Mariana, lejos de todo aquello, finalmente dormía en seguridad, aunque el miedo aún la acompañaba en sueños que apenas empezaban a ser entendidos por quienes finalmente estaban dispuestos a creer en ella. La sala del tribunal estaba llena esa mañana. El caso, que ya había corrido por los pasillos de la ciudad, se convirtió en un espectáculo público. Periodistas se aglomeraban en la entrada, vecinos murmuraban en los asientos del fondo y familiares lejanos observaban en silencio, incómodos ante el giro de los eventos. En el centro de la sala, dos figuras dominaban el escenario: Mariana, pequeña y frágil, protegida por psicólogos y consejeros, y Rogelio, altivo, con traje oscuro, como si aún creyera ser el pilar respetado que pretendía ser. El juez abrió la audiencia leyendo la denuncia. La fiscalía presentó los reportes médicos y psicológicos que señalaban indicios compatibles con maltrato y abuso. El aire en la sala se volvió denso. Rosa bajó la cabeza, incapaz de enfrentar las miradas a su alrededor. Lucía fue la primera en declarar. Se sentó erguida, con las manos entrelazadas para ocultar el temblor. Relató el día en que Mariana, al final de la clase, la buscó y le dijo: «Mi abuelo lo hizo otra vez». Contó cómo la niña describió con detalles que él entraba en su cuarto de noche. Explicó la fuga desesperada de la niña hasta la escuela y los recados y amenazas que recibió después. No podía ignorarlo. «Ella me pidió ayuda», dijo con firmeza. La voz de Lucía resonó en la sala, firme a pesar de la emoción contenida. El abogado defensor se levantó, intentando desacreditar el testimonio. «Maestra, ¿no cree usted que por su preocupación excesiva pudo haber influenciado a la niña para repetir ciertas palabras? Los niños son fácilmente sugestionables». Lucía respiró profundo y respondió con seguridad: «Los niños pueden soñar, sí, pero el miedo verdadero no se finge». Y yo vi el miedo en sus ojos. El silencio que siguió habló más fuerte que cualquier argumento. Luego fue el turno de Esteban, el padre. Relató lo que presenció aquella noche con su suegro en el pasillo, la excusa de que solo tapaba a la nieta, la expresión asustada de Mariana fingiendo dormir. Contó también cómo desde entonces no lograba descansar y cómo su hija había cambiado, volviéndose retraída e insegura. «Soy padre, y un padre reconoce cuando su hija está en peligro», dijo Esteban con voz quebrada, pero con la convicción intacta. Llamaron entonces a Rosa, temblando al levantarse. Caminó despacio hacia el estrado, con pasos pesados, como si cargara un peso insoportable. Miró de reojo a su padre, que la observaba con la misma mirada fría y dominante, como una advertencia silenciosa. «Señora Rosa», comenzó el juez, «usted como madre fue advertida varias veces, tuvo conocimiento de los relatos. ¿Cuál fue su postura ante esto?». Las lágrimas comenzaron a caer antes de que Rosa pudiera responder. «Yo quise creer que era mentira, que era invención de la maestra, influencia de otros», confesó con voz quebrada. Respiró hondo, casi sin fuerzas, pero en el fondo, tenía miedo. Miedo de admitirlo, miedo de perder su apoyo. Y por ese miedo cerré los ojos. La sala entera murmuró, y Rogelio, sentado en su lugar, se movió inquieto en la silla, su rostro endurecido. El abogado defensor intentó intervenir, pero el impacto ya estaba hecho. Rogelio fue pintado por su defensa como un abuelo dedicado, un hombre que sufría de insomnio y tenía la costumbre de revisar a su nieta por la noche para asegurarse de que estuviera bien. Trató de descalificar los peritajes psicológicos alegando que los niños dibujan monstruos o figuras aterradoras para representar miedos irreales. Incluso presentó a dos vecinos que, con palabras amables, hablaron sobre la bondad de Rogelio. Pero la fiscalía rebatió cada punto con pruebas contundentes. La fiscalía presentó registros de las amenazas que Lucía había recibido, destacó la fuga de Mariana en plena madrugada y reforzó los informes médicos, que aunque no concluyentes por sí solos, coincidían perfectamente con el patrón de abuso descrito por la niña. El juez, serio y atento, seguía todo en silencio, tomando notas de todo lo que se decía. Era evidente que la máscara de Rogelio empezaba a caer ante los ojos de todos. Con cada prueba presentada, la imagen del abuelo ejemplar perdía fuerza, y lo que emergía era un hombre frío, manipulador y peligroso. Al final de la audiencia, el magistrado anunció que la sentencia sería dictada en una sesión futura, pero dejó claro que las evidencias eran graves y suficientes para que la acción penal continuara. El DIF también reforzó la decisión de mantener a Mariana lejos de Rogelio hasta que el caso concluyera. Rosa salió del tribunal con el rostro oculto entre sus manos, aplastada por la culpa que sentía. Esteban la sostuvo, pero su mirada estaba fija en Rogelio, que abandonaba la sala con la misma arrogancia de siempre, todavía sonriendo a los vecinos como si nada hubiera pasado.
Lucía, por su parte, sabía que la batalla legal sería dura, pero también sabía que el cerco se estaba cerrando y que esta vez Rogelio no tendría dónde escapar. El día de la sentencia amaneció nublado, como si el cielo reflejara la expectativa y el peso que caían sobre la ciudad. El tribunal estaba lleno nuevamente. Periodistas se empujaban en la puerta, los vecinos se aglomeraban buscando noticias y dentro de la sala, el silencio denso contrastaba con los susurros contenidos. Mariana no estaba presente. Por recomendación de los psicólogos, permanecía en un ambiente protegido, alejada de la tensión del juicio. Aún así, su ausencia se sentía como un grito callado. Lucía estaba allí, sentada en la primera fila, con el corazón acelerado. A su lado, Esteban sostenía la mano temblorosa de Rosa, que parecía frágil, con la mirada baja y el rostro abatido. Rogelio entró al final, con un traje impecable, intentando mantener su pose de siempre, como si aún fuera víctima de una injusticia. El juez abrió la sesión con voz firme. Releyó las acusaciones: abuso de confianza, maltrato, indicios de violencia psicológica. Recordó los testimonios, la palabra de Mariana, los informes médicos y psicológicos, las declaraciones de Lucía y la fuga de la niña en plena madrugada. También subrayó que la defensa intentó manipular los hechos, pero no logró desmontar las pruebas. El silencio se hizo más pesado cuando el magistrado levantó la mirada y miró a los presentes. Este tribunal considera a Rogelio Hernández culpable, declaró, y la palabra retumbó en la sala. La pena será de reclusión, además de la pérdida inmediata de todo contacto con la menor, sin derecho a visitas ni posibilidad de acercamiento. Un murmullo recorrió la sala. Rogelio se levantó de golpe, los ojos encendidos de rabia. Esto es una farsa. Me destruyen la vida con mentiras de una niña manipulada por esa maestra. Gritó, señalando a Lucía. Dos guardias lo contuvieron rápidamente, obligándolo a sentarse. Lucía se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. El juez continuó con su discurso. En cuanto a la señora Rosa Hernández, madre de la menor, reconocemos la omisión frente a señales claras relatadas por la niña. Sin embargo, considerando su condición emocional, la dependencia económica y el hecho de haber colaborado parcialmente en el proceso, la sanción será en régimen de acompañamiento obligatorio, terapia, cursos de capacitación parental y supervisión del DIF por tiempo determinado. Rosa se derrumbó en llanto. Apretó la mano de Esteban, quien no la soltó en ningún momento, tratando de ofrecerle algo de consuelo en medio de la tormenta. En cuanto al señor Esteban Ramírez, padre de la menor, prosiguió el juez, se reconoce su postura vigilante y protectora, aunque tardía. La custodia provisional será atribuida a él con acompañamiento del equipo multidisciplinario. Un alivio llenó el pecho de Esteban. Miró a Rosa sin soberbia, solo con la certeza de que era hora de reconstruir y de que la justicia se había hecho. El magistrado concluyó: queda establecida orden de restricción total contra Rogelio Hernández, sin posibilidad de contacto con la víctima ni acercamiento a la familia. La sentencia está dada. Rogelio fue sacado de la sala entre protestas e insultos. Intentó alzar la voz una vez más, pero quedó silenciado por el peso de la condena. Su figura, antes respetada, se reducía ahora a un hombre esposado, derrotado por la verdad que tanto intentó ocultar. En el otro extremo, Esteban abrazó a Rosa. Ella lloraba sin consuelo, repitiendo entre sollozos: debí haberle creído. Debí haberle creído. Ahora tenemos que mirar hacia adelante, Rosa. Mariana nos necesita, dijo Esteban con voz firme pero suave, intentando darle esperanza en medio de su dolor. Lucía observaba la escena con el corazón apretado, pero también con un poco de alivio. Al fin, la justicia empezaba a cumplirse. Había cicatrices profundas, sí, pero el peso más cruel había sido quitado de los hombros de Mariana. Al salir del tribunal, Esteban sabía que su vida cambiaría para siempre. La responsabilidad del cuidado de su hija ahora era suya. No sería fácil. Habría noches de miedo, sesiones de terapia, conversaciones dolorosas. Pero había también una promesa. Mariana nunca volvería a enfrentar el terror que vivió bajo el techo de Rogelio. Y esa certeza, por primera vez en mucho tiempo, trajo consigo esperanza. Pasaron meses desde la sentencia. La casa ya no era la misma. Las puertas ya no crujían con miedo, y el silencio de la madrugada ya no traía amenaza, sino descanso. Mariana vivía con sus padres bajo supervisión del DIF y cada semana estaba marcada por sesiones de terapia que ayudaban a cerrar heridas invisibles. Rosa, ahora más firme, pidió perdón a su hija innumerables veces, no solo con palabras, sino con actos. Asistía a cada sesión, participaba en los ejercicios y se mostraba presente como nunca antes. Esteban asumió de lleno el papel de protector, reorganizando la rutina de la familia, asegurando horarios, cercanía y cuidado. Lucía visitaba a Mariana siempre que podía.
La primera vez que la vio de regreso en la escuela, la niña corrió hacia ella y la abrazó fuerte. Ya no estaba aquella mirada de terror. Había timidez, sí, pero también esperanza. Maestra, ahora puedo dormir sin miedo, dijo Mariana con una pequeña sonrisa. Lucía contuvo las lágrimas acariciándole el cabello. La vida no volvió a ser como antes, pero poco a poco se reconstruía. El hogar ahora era un lugar de amparo, y al ver a su hija jugar en el patio de la escuela con sus compañeros, Rosa y Esteban entendieron que lo más importante había sido preservado. La infancia de Mariana, finalmente libre para vivirse sin miedo.